Bien, ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Eh, Habíamos visto con algunos el ensayo, el penetrómetro de Sillo y de Veleta y no lo habíamos visto la planilla. Ah, ya. Fíjense que para ambos ensayos, tanto la veleta como el penetrómetro de bolsillo, vamos a utilizar para determinar el esfuerzo de corte y la cohesión, la circunferencia de Mohr, o la ecuación propuesta por Mohr y Kolb, que me dice que el esfuerzo de corte varía en función a la tensión admisible del suelo y la tangente del ángulo de fricción. Como son arcillas, son ángulos de fricciones bajos y en este caso para ambos ensayos, como en realidad deberían aplicarse arcillas blandas, no es muy recomendable en arcillas duras, el ángulo de fricción va a ser igual a cero. Se asume que es igual a cero. Arcillas muy blandas tienen ángulo de fricciones bajos y arcillas con un poco más de cohesión o duras tienen ángulo de fricción ya considerable, pueden ser 8, 10, 12. Bien. Entonces, si el ángulo de fricción es cero, el valor de tangente es cero, por lo tanto, el valor de la tensión nos interesa. Entonces, el esfuerzo de corte, sigma tau, será igual al esfuerzo de cohesión C. ¿Ya? Ahí podemos ver tau igual a C. La carga última será una carga última promedio de los valores que hemos obtenido del ensayo de penetrómetro de bolsillo, haremos un promedio, y la carga admisible será la carga última utilizando un factor de seguridad. Fíjense, ahí tenemos los valores. En total nosotros hicimos 12 lecturas, creo, ¿no? ¿Ya? Fíjense, tendría que haber hecho 16. Ahí están los valores. Ahorita vamos a ver de nosotros. Este es un ejemplo. Se saca un valor promedio y fíjense, en la circunferencia de Mohr, la gráfica de Mohr, ustedes recuerdan mecánica de materiales, tienen esfuerzo de corte sobre el eje de las Y y esfuerzo normal sobre el eje de las X. La carga última será sobre el esfuerzo normal. Aquí tenemos el valor de carga última. ¿Y cómo determino la cohesión? Bien, si el diámetro de la circunferencia es la carga última, el radio será el valor de la cohesión porque es el punto más alto. ¿Ya? Entonces, determina el radio, que es la mitad de la circunferencia, entonces por eso es que la cohesión termina siendo el valor de la carga última dividido entre 2. Y como no hay ángulo de fricción, ustedes recuerdan en su examen con el ingeniero, con Z, perdón, vamos a ver si... Sí. Recuerdan que les decía que cómo tenía que ser el gráfico si el ángulo de fricción era cero, entonces ustedes dibujan 3 circulitos del mismo diámetro. Por más que aumente la tensión normal, como el ángulo de fricción es cero, no va a variar. El esfuerzo de cohesión y corte va a seguir siendo el mismo. Eso mismo pasa acá, ¿ya? La cohesión será igual a la carga última dividida entre 2, porque desde la circunferencia de Mohr, la carga última es igual al diámetro de la circunferencia. Y el punto más alto para encontrar el valor de esfuerzo de corte sería igual el radio, que es la mitad del diámetro. Por eso que si ustedes intersectan en esta gráfica de esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, tienen que la cohesión, como el ángulo de fricción es cero, esto va a ser una recta, siempre va a ser igual al esfuerzo de corte. Bien, aquí tenemos los cálculos. Carga última, el promedio de todas las cargas que analizamos con el penetrómetro de bolsillo. Cohesión, igual a la carga última dividida entre 2. El esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de cohesión. Y la carga admisible es igual a un cubo admisible dividido entre un factor de seguridad. Acá tenemos las lecturas. 13 lecturas que hicimos en laboratorio. 8.5, 7, 9, 13, 9.5, 12, 12.5, 8.5, 9.5, 6.25, 10.5, 7 y 9. Q promedio, 9.40. Valor de la cohesión de esa astilla, 4.70. Valor del esfuerzo de corte igual a la cohesión, 4.70. Y la carga admisible, 3.13. ¿Por qué? Estamos utilizando un coeficiente de seguridad de 3. Las arcillas son solo filas. Entonces ahí están los datos que se van a utilizar para el ensayo de penetrómetro. Finalmente la tabla de resultados. Carga última 9.40, cohesión 4.70, esfuerzo de corte 4.70,
carga admisible 3.13. En realidad, la consistencia de nosotros se considera un suelo duro, porque si la carga última es mayor a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya se considera. Si es muy blando, va de 0 a 0.25, si es blanda de 0.25 a 0.51, media de 0.51 a 1.11, y así como pueden ver. ¿Ya? Entonces, esos serían los datos para el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Vamos con el ensayo de la veleta. Fíjense, ahí tenemos los datos de la veleta. Teníamos las 3 veletas que se trabaja en campo, en laboratorio, las veletas pequeñas, de 16 milímetros de diámetro, de una altura de 32, de 20 y una altura de 40, de 1 pulgada y una altura de 2 pulgadas. Hacemos una exploración de dicho estrato de arcilla, fíjense, cada 20 centímetros en este caso, y tenemos los valores que nos da en el torquímetro que tiene la veleta. Ya 3.25, 4, 4.25, 3,5, 4.25. Fíjense que para la veleta que tenemos nosotros, en que las aspas son ortogonales y no tienen ninguna inclinación, es esta ecuación. Si las aspas no fueran ortogonales y tuvieran una inclinación arriba, o también pueden tener una inclinación arriba y abajo, cambia la ecuación de la veleta. Pero en este caso nosotros usamos vamos a buscar aquí la gráfica, un ratingo. El ensayo de Torbaner o el ensayo de veleta. Ensayo de veleta Vanetes. Fíjense, nuestras veletas eran de esta misma forma, ¿ya? Las aspas ortogonales. Hay veletas que tienen otra forma. Fíjense, esta que tiene las aspas con inclinación en ambos extremos. Hay otras que solo son en la parte de abajo. Y aquí son rectas. Cada una va a tener una diferente ecuación para determinar la resistencia. Volvamos con el laboratorio de veleta. Entonces ahí tenemos los valores que nos dio la veleta de bolsillo que contamos en laboratorio. Esta de aquí teníamos similar a esta. Fíjense. Aquí tendrá una especie de unidades del torquímetro, que si bien no nos botan el valor del torque, pero nos botan unas unidades que en el manual de operación del equipo me va a decir en función a cuánto marcó, cuánto va a ser su torque. Ya, eso lo vemos acá. Fíjense, tenemos los parámetros para determinar la cohesión del suelo no drenado, que sería igual al esfuerzo de corte no drenado. La cohesión no drenada del suelo en el ensayo de veleta será la siguiente: 6 por el torque dividido entre pi por el diámetro cuadrado de la veleta por el diámetro más 3 veces la altura de la veleta. Aquí también se hace la siguiente simplificación. Se asume que el ángulo de fricción de la arcilla es 0. Por lo tanto, la ecuación de Mohr-Coulomb me determina que el esfuerzo de corte será igual al esfuerzo de cohesión. Y obviamente en la veleta se considera como cohesión no drenada, ¿ya? Y el esfuerzo de corte también no drenado. Aquí tenemos la tabla de equivalencia. Fíjense, si me da 1 el torque en la escala de torquímetro de la veleta, si me da 1 el torque será de 0.047 kilogramos por metro. Si me da 2 es 0.063, 4 0.127, 5 0.154, ¿ya? Entonces estos son los datos. Fíjense aquí, tenemos los valores que necesito. 3.25, ya lo interpolamos, es 10.6. Calculo el torque en kilogramos por centímetro. Para 4 es 0.127, lo calculo en kilogramos por centímetro. Entonces el momento torsor ya lo introduzco como unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tengo los datos de la veleta, 25 de diámetro y 50 de altura, ángulo de fricción asumido es 0, y ya puedo calcular la ecuación de corte o la ecuación de cohesión. Fíjense, 6 por D, perdón, por T, que es el torque, que sería P30, dividido entre pi por el diámetro al cuadrado de la veleta,
por 3 veces la altura, está la ecuación, el diámetro más 3 veces la altura. ¿Ya? Y ahí me da el Excel cuánto será el esfuerzo de corte y la cohesión de esa arcilla. Y podré determinar el valor máximo de la estratigrafía, el valor máximo de esfuerzo, de momento de torque, perdón, y con eso determino el valor máximo del esfuerzo de corte y el esfuerzo de cohesión, el valor medio y el valor mínimo. ¿Sí? Eso sería lo que son para el ensayo de penetrómetro de bolsillo y el ensayo de la veleta. ¿Hasta aquí algo que quieran preguntar? Todo Nada. claro. Bien. Entonces vamos a entrar al laboratorio que vamos a ver. Bueno, como ustedes son virtuales, lo van a ver de forma virtual. Entonces, sí. Mm, los que están ahí en la planilla se lo voy a pasar. No lo hicimos porque cuando introduje la veleta allá en veterinaria casi se rompe. Estaba muy dura la arcilla. No es recomendable en suelos duros. El penetrómetro sí, porque tenía una capacidad de 16 kilogramos, pero la veleta cuando la introduje se estaba doblando en su interior. O sea, las aspas se estaban doblando porque era muy duro el suelo. Por eso no lo hicimos. ¿Ya? O sea, les mostré, sacaron fotos todo, pero no le hicimos el ensayo. Esa planilla, esa planilla que acaban de ver, con esa van a trabajar. El ensayo de compresión no inconfinada. Muy similar al ensayo de compresión del hormigón que ustedes ven. La única diferencia es que acá en suelo se mide la deformación del suelo. Fíjense, ahí está el deformímetro. Y al igual que en el hormigón hay que regular la velocidad de ensayo. ¿Ya? Y aquí se identifica el tipo de falla que ha sufrido el suelo. El ensayo de compresión no confinada o ensayo de compresión inconfinada o ensayo de compresión simple uniaxial es un ensayo de la mecánica de suelos que es bastante preciso si lo analizamos o lo comparamos con un ensayo de corte directo y un ensayo de corte triaxial. Otorga valores muy cercanos a dichos ensayos, que son los que más se emplean para determinar parámetros de resistencia de un suelo. ¿Ya? Entonces, si bien el ensayo pareciera algo intrascendente, es de bastante importancia, ¿ya? Porque me determina la resistencia a la compresión de un suelo, o sea, la carga última admisible. Lo malo del ensayo sí que es solo válido en suelos arcillosos, ¿ya? No pueden hacer un ensayo sin confinamiento de una arena porque al momento que ustedes empiezan a cargar se va a destrozar. O de una arena que tenga un poco de arcilla, tal vez ustedes crean que tenga estabilidad, pero al momento de cargarlo, o sea, como tiene poca cohesión, igual se va a deshacer. Entonces no se puede determinar la resistencia de ese material. Tiene que ser netamente un material arcilloso. Las normas que rigen el ensayo de compresión inconfinada son la ACTD 2166 y la Aston T200. El ensayo de compresión no confinada es muy importante en el área de mecánica del suelo, ya que me permite obtener un valor de carga última del suelo, el cual, como se verá más adelante, se relaciona con la resistencia al corte del suelo y entrega un valor de carga que puede ser utilizado en proyectos que no requieran de un valor tan preciso, ¿ya? Ya que entrega un resultado bastante conservador. Si lo comparamos con un ensayo triaxial, da valores muy cercanos, considerando un triaxial en condición no drenada y no consolidada. Entonces, es bastante importante, además de que podemos ver qué tan deformable es dicho suelo. Entonces, es bastante importante el ensayo. Este ensayo, recordarles que solo aplicaba a materiales cohesivos que no lleguen a expulsar agua durante la etapa del ensayo. Como la arcilla son materiales con permeabilidad bastante baja, entonces
Por eso es que no se permite hacer el ensayo, porque si tuviera permeabilidad alta la arcilla, tampoco sería confiable el resultado que nos bote. ¿Ya? Objetivo: determinar la cohesión no drenada. Indirectamente hallar la resistencia al corte no drenado. La condición del ensayo son condiciones no drenadas. Este ensayo se emplea única y exclusivamente para suelos cohesivos, ya que un suelo carente de cohesión no puede formar una probeta sin conflicto. Como les decía, la prueba de compresión o la prueba de compresión no confinada es su resultado es bastante acercado a la prueba de un ensayo triaxial o un ensayo de corte directo en condición no drenada y no consolidada. ¿Ya? Como no hay en esa condición no drenada y no consolidada, no hay un esfuerzo de confinamiento, entonces solo existe una carga axial, que es la de compresión. Y por eso es que es tan preciso, tan cercano al el valor de la compresión confinada. ¿Ya? Porque solo hay un esfuerzo, que es la carga que estoy aplicando. En cambio, si se considera el drenaje o se considera la consideración de una arcilla, ya los valores van a variar. ¿Ya? La tixotropía que tiene un material es el hecho de que cuando yo lo altero, lo modifico, cambio de su estado natural, obviamente va a perder cierta capacidad resistente, pero si yo lo dejo en reposo después de hacer esa modificación, va a recuperar su estado inicial. Muchas arcillas no tienen esa propiedad, no son tixotrópicas. Entonces, por eso que ustedes pueden ver el gráfico ahí, dice en condición inalterada y condición remoldeada. El esfuerzo puede ser menor, pero me admite más deformación. Que en tema de mecánica de suelos no es bueno tener mucha deformación. Peor si es una fundación, los asentamientos diferenciales van a generar momentos internos en la estructura. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la acción y el efecto de adherir o reunir las cosas entre sí. Por lo tanto, la cohesión implica algún tipo de unión o de enlace. La cohesión es la máxima resistencia de un suelo a la tensión y es resultado de una compleja interacción de factores tales como la adherencia coloidal que hay entre la superficie de las partículas, la tensión capilar, las películas de agua, la atracción electrostática de superficies cargadas, etc. El valor de cohesión que se va a utilizar para hacer el diseño depende directamente de las condiciones de drenaje bajo la carga impuesta, así como el método de prueba que se emplee para calcularlo y que debe ser evaluado cuidadosamente. Lo que les decía. En suelos arenosos, suelos granulares, cualquiera sea la condición, los valores de ángulo de fricción y tensión admisible son casi similares o por no decir igual. No es así en las arcillas. Si yo la voy a considerar o va a trabajar drenada, o sea que hay drenaje en esa arcilla, entonces va a tener un ángulo de fricción, va a tener una cohesión, va a tener una resistencia en esa condición. Si no la dreno, no la consolido, también va a tener otro valor. Ya, no es un valor constante de las propiedades de la arcilla. La compresibilidad es una propiedad que define las características de esfuerzo y la deformación del suelo. La aplicación de esfuerzos agregados a una masa de suelo origina cambios de volumen y eso a su vez origina desplazamiento. Y estos desplazamientos, cuando ocurren a nivel de cimentación, provocan asentamientos en la cimentación. Ya, es por eso que hay limitantes de asentamiento a valores permisibles. Por ejemplo, la ecuación de Tersaghi es válida para asentamientos hasta de 1 pulgada. Si hubieran asentamientos mayores a 1 pulgada, ya la ecuación de Tersaghi pierde total validez. Hay que hacer otro análisis. Los tipos de falla que pueden presentarse en el ensayo. Los tipos de falla que se van a presentar son los siguientes. Puede haber una falla frágil, que se forma así una inclinación que va por todo el perímetro de la probeta, como pueden ver ahí en el inciso A. Puede haber una falla parcial, donde se forman inclinaciones cercanas a los 45 grados que no llegan a aproximarse por todo el perímetro. Y puede haber una falla plástica en el barril. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo, a pesar de que sigue aumentando, o sea, sigue soportando carga, ya se ha deformado excesivamente. Entonces, si la deformación es excesiva, ya a mí no me sirve de nada que siga soportando carga. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos de falla que existen en el ensayo de compresión inconfinada. Bien, ahora para el ensayo, nosotros vamos a necesitar material cohesivo,
Las pruebas se pueden hacer en condición inalterada como en condición alterada o remoldeada en laboratorio. Cuando se hace ensayo de mejoramiento de suelo, a medida que se van haciendo productos y se van añadiendo aditivos para mejorar el suelo, hay moldes de Proctor que se desencofran. Entonces, de ahí puedo sacar o puedo extraer una muestra para hacer ensayo de compresión inconfinada y viendo cómo va cambiando la resistencia. Ahora, en el caso de hacer muestras inalteradas, tengo que ir con una tubería Shelby al campo a extraer. Y obviamente voy a necesitar introducir vaselina en el interior de la tubería Shelby para poder extraer la muestra del suelo, ¿no? Los equipos que se utilizan para el ensayo, tenemos un aparato de compresión, ya que es una prensa de ruptura muy parecida a la SBR o en sus defectos laboratorios privados. La misma prensa de SBR me sirve para hacer el ensayo de compresión en confinado. Lo ideal es que el control de la velocidad sea manual, no mecánico. Es mucho mejor que sea manual. Ante cualquier imperfecto o no haya luz, entonces ustedes pueden tranquilamente seguir haciendo el ensayo. Un extractor de muestras, si es que ustedes extraen muestra inalterada en tubería Shelby, ¿ya? Moldes de Proctor, si es que van a hacer muestras remoldeadas. Aparatos para determinar la humedad de la muestra. Un cronómetro para medirse la velocidad del ensayo. Un calibrador de pie o un vernier, ya que es para tomar dimensiones. Balanzas digitales, horno eléctrico que no supere la temperatura de 70 grados centígrados. Fíjense, ahí está la prensa de ensayo. Estas son unas prensas antiguas, son prensas manuales con anillo de carga. Y este es el deformímetro con el que vamos a controlar la deformación. ¿Ya? El anillo de carga tiene igual un deformímetro que en función a la deformación que sufre el anillo se va a poder obtener cuánto es la carga que se está aplicando. Eso es la ventaja. Ahora, como la misma prensa me sirve para hacer CBR y compresión inconfinada, lo que va a variar es el anillo que yo estoy utilizando. Aquí tenemos una prensa completamente automática, ya que a veces no es bueno porque si quedábamos sin luz, no podríamos hacer ensayo. En cambio, una prensa manual, sí. Inclusive hay otras que son manuales, pero tienen un tablero digital acá. Si yo me quedo sin luz, tampoco puedo hacer un ensayo de CBR de compresión inconfinada. En cambio, con el anillo, sí. ¿Ya? Y aquí está el famoso extractor, ahí están las tuberías Shelby, fíjense. Con estas tuberías va y se hinca, se saca muestra, queda en la tubería, se la lleva al laboratorio y luego con la ayuda de un extractor se va sacando. En el caso de muestras inalteradas, nos sirven para hacer ensayo de compresión inconfinada, ensayo de consolidación, ensayo de corte directo, ¿ya? A su mano derecha en la imagen tiene un equipo para hacer remoldeo de muestras. Recuerden que se puede trabajar con muestras alteradas, entonces ustedes extraen un pedazo y luego le van dando la forma circular a la prueba. Y a su lado izquierdo pueden ver el mecanismo de un equipo ya automatizado, que ya no usa un deformímetro, sino usa un medidor de desplazamiento LVDT. ¿Ya? Preparación de la muestra. Si las probetas son inalteradas, se van a extraer de tubería Shelby, ¿ya? Entonces hay que tratar de tener el mayor cuidado posible en su manipulación para evitar alteración del material. En general se debe rechazar los extremos de la tubería Shelby, ¿ya? Porque si no se lo sella herméticamente, pierde humedad del material. Hay muchas arcillas se contraen cuando se van secando. Se debe disponer de una cámara húmeda. El laboratorio cuenta con una cámara húmeda en hormigón, ¿ya? Entonces se puede guardar ahí la muestra y solo se la saca antes de hacer el ensayo, para evitar la pérdida de humedad. En materiales remoldeados, ¿ya? Como les dije, podríamos hacer Proctor y luego usar un molde de Proctor que se desencofre, cosa que ahí podemos cortar un pedazo y ir tallándolo para tener la forma, tanto el diámetro como la altura de la probeta que vayamos a analizar, ¿ya? Entonces nosotros debemos determinar el diámetro y la altura con un calibrador o pie de rey a una precisión de 0.1 milímetros. Se debe pesar la muestra. Como tenemos el diámetro, podemos tener el área, y como tenemos la altura, podemos determinar el volumen de la muestra.
Y con el peso nosotros ya calculamos la densidad húmeda del suelo. Seguidamente de eso se debe colocar la probeta en la prensa de modo que quede perfectamente centrada. Se acciona el dispositivo de avance, lo estrictamente necesario para que la probeta toque la placa superior de la prensa. Se pone en cero el indicador de deformaciones y se procede a hacer el ensayo controlando la carga o la deformación. Ahí tenemos el calibrador o vernier. Fíjense, me sirve para medir la altura, el diámetro y debo pesar la prueba. Ojo que la relación entre diámetro y altura debe ser igual entre 2 a 2.5 veces. O sea que la altura debe ser 2 a 2.5 veces la altura, perdón, el diámetro de la probeta. Esto para que satisfaga la condición de que exista compresión simple. Si fuera más alto, entonces ya se genera el fenómeno de esbeltez y va tanto a generarse un pandeo que generaría el esfuerzo de flexión. Entonces la altura de la probeta debe ser de 2 hasta 2.5 veces máximo el diámetro de la probeta. Si nosotros vamos a medir la deformación, entonces debemos procurar que la velocidad del ensayo me genere una deformación unitaria que esté comprendida entre el 0.5 y 2% por minuto. Supongamos un ejemplo. Tengo una probeta de 5 centímetros de diámetro, la altura va a ser 10 centímetros. Yo quiero que la velocidad, entonces para ese material, para esa probeta, la velocidad de ensayo va a ser de 0.5 milímetros a 2 milímetros por minuto, la deformación. ¿Ya? Se debe tomar medida de deformación y carga cada 30 segundos hasta que las cargas empiecen a disminuir o hasta que la deformación axial supere el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nuestra probetita de 100 milímetros de altura que habíamos mencionado, si se deforma 20 milímetros o 2 centímetros, yo ya no tengo por qué seguir haciendo la prueba, ya es mucha la deformación, entonces puedo parar por más que la carga siga aumentando. Al finalizar el ensayo, lo que nosotros debemos hacer es un esquema de la forma de rotura. Si la rotura se produce a través de un plano inclinado, es conveniente medir el ángulo de inclinación de dicho plano, o sea, el primer tipo de falla, que habíamos visto de los 3 tipos de falla. Y de la parte donde la probeta ha producido la ruptura, se debe tomar una pequeña muestra para determinar el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, vamos a tener también la densidad, cuánto hubiera sido la densidad seca de Charcy. Bien, ahí tenemos, fíjense la prensa al iniciar el ensayo, el proceso de aplicación de carga y registro de datos, y finalmente el tipo de falla que sufre la probeta. Debemos registrar ahí qué tipo de falla. ¿Ya? Entonces, si se nos corta el Zoom, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? Porque queda menos de un